Bendito y alabado seas, Padre eterno, Dios de nuestro Padre, Abraham, Isaac y Jacob, por este hermoso día de reposo, Señor, porque tú nos llamas una vez más para poder escuchar tu voz, tu palabra. Señor, gracias a ti tenemos cada día tanto, Señor, aún en tu misericordia, tu compasión con tu pueblo, con tus hijos. Tú sigues guiándonos, Señor, porque tú tienes un plan y un propósito, Señor, para cada uno de nosotros. Y aún más, Señor, en este tiempo, te rogamos que tus ángeles, tus guardianes, protectores nos acompañen todos los días de nuestra vida para poder, Señor, ser guiados por tu Espíritu y poder ser sal y luz donde sea que tú nos permitas poder estar, compartir, Señor. Gracias, Señor, por mis queridos hermanos presentes aquí y por mi familia. Seas tú, Señor, quien llame a muchos más a poder escuchar, a conocer tu palabra, y seas tú su guía, su amparo, su ayuda en todos sus caminos, Señor, y en todas las cosas que vayan contigo, Señor. Yo los pongo en tus manos, Señor, porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida para nuestra alma, nuestro ser y nuestro amparo en medio de las tribulaciones, Señor. Que tu fortaleza sea en cada uno de nosotros, aún más en este tiempo. Gracias, Padre, por lo que tú hablarás el día de hoy y por lo que permanecerá aún más en nuestra vida, en nuestra familia y generación. A ti, Señor, sea siempre todo el poder, el honor y la gloria, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén, Señor. Amén. Y bueno, vamos con la continuación de la porción de la parashá número 6, que titula Toldot, o también conocido como Toledot, y significa generaciones. El Eterno es bueno con sus hijos, por eso nos sigue preparando ahí a nosotros como la novia, su iglesia, su Keilah, para poder recibir un día al novio. Mientras tanto, vamos levantando la Torá y a Yeshua, la Torá viviente. La porción correspondiente en esta semana están en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 25, versículo 19 al capítulo 28, versículo 9. En la porción de Haftará, el libro de Malaquías capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 7. En el Brit Hadashah, el libro de Romanos capítulo 9, del 6 al 16. Bereshit capítulo 25, versículo 19. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y bueno, como introducción, como en la mayoría de las historias en sí en la Biblia, vamos a ver que en especial en esta porción tan impactante que va a hablar mucho, aún más en la generación que se vivió en ese tiempo hasta la fecha. En sí vemos que hay personas que a veces deseamos seguir su testimonio o quizá imitar como son en primer lugar la vida de nuestro rey Mesías Yeshua, al igual que Moshe, David, Josué, Daniel y entre otros, ¿verdad? Así que también hay, sin embargo, hay otras personas o personajes en la Biblia que no queremos que sean un modelo a imitar para nosotros ni para nadie. Por ejemplo, los hechos de la vida de la malvada Jezabel, Judas Iscariote o mismo el faraón. En sí no son precisamente tales como modelos a seguir, pero vemos que el hecho de mencionar sus nombres nos traen recuerdos negativos y trágicos. Y de seguro que nadie
querría poner uno de esos nombres a ninguno de sus hijos o parientes, ya que solo traen a la memoria recuerdos de hechos malignos y perversos. Sin embargo, la palabra del Eterno nos trae en esta parashá el nombre de un personaje claramente maligno, el cual su nombre en hebreo es Esat o Esaú. Entonces, si observamos, es muy difícil ver a un hombre tan bajo y maligno que quisiera cambiar el derecho de su primogenitura por un sencillo plato de lentejas, por lo que aprenderemos en esta porción a cómo saber distinguir entre las buenas compañías y las malas compañías. Y como dice un refrán, ahí bien español, dime con quién andas y te diré quién eres. Y bueno, para reflexionar cómo está nuestra vida, cómo está nuestro trato en especial con nuestra familia. Y bueno, la familia de la fe también es parte. Que el Eterno nos ayude a tener una relación más con nuestra familia. Y bueno, un tema importante que nos sigue hablando. Ahora vamos a ver la vida de Jacob. En sí las escrituras enfocan la vida de Isaac y su esposa Rebeca, Rivka. Se menciona que los primeros 20 años de su matrimonio, Rivka fue en sí estéril, una situación muy delicada para una mujer en la cual se habían depositado grandes expectativas para que la descendencia de Abraham y sus promesas se cumplieran. Después de que Isaac oró por su esposa, se dice que ella en sí concibió mellizos. Por lo tanto, el embarazo resultaría muy especial, de tal manera que Rivka iba a ir a consultar al Eterno. Así que, como dice Génesis 25, versículo 21, Isaac oró a Yud-Hei Bat-Hei en favor de su mujer, porque ella era estéril, y Yud-Hei Bat-Hei lo escuchó, y Rebeca, su mujer, concibió. Como dice también en Génesis 25, versículo 23, y Yud-Hei Bat-Hei le respondió: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hay tremenda noticia que, bueno, recibió Rebeca, y se dice que cuando nacieron estos niños, el primero que nació era rojo y muy velludo. Por eso le pusieron por nombre Esaú. Y el segundo que salió le estaba como que atrapando el talón ahí a su hermano. Por eso fue llamado Jacob. Entonces, cuando estos mellizos nacieron, Isaac tenía 60 años. Su abuelo Abraham todavía vivía y por lo tanto quería ver a los niños ahí bien mozos creciendo ahí. Probablemente Isaac y Jacob tendrían unos 15 años cuando murió Abraham. El hijo también de Noa, Sem y Eber vivirían también todavía. Se dice que Shem viviría otros 52 años más y Eber unos 82 años. Así que casi como todos los gemelos, también hay como algo así en caracteres distintos, ¿no? Por eso quizá ahí esa actitud. En sí los mellizos crecerían conociendo narraciones que les contaba su abuelo Abraham y la historia de su familia. Entonces pregunta, ¿puedes imaginar la cantidad de historias que Shem compartiría con ellos?
el abuelo de Shem, Lamec, concibió a Adán. Casi seguro que los mellizos habrían escuchado la historia del jardín del Edén, ahí de primera mano. Shem les contaría lo que pasó en el diluvio, como él y sus hermanos ahí ayudaron a su padre a edificar el arca. De una forma milagrosa los animales llegaron al arca a través del poder del Espíritu, ahí del Rúa del Eterno, entrando en ella de dos en dos. Cuán interesante sería ahí escuchar a Shem relatando estos 40 días dentro del arca y cómo después del diluvio comenzó con ellos una etapa totalmente nueva, siendo la única familia en la tierra después del diluvio. Ahí los jóvenes se maravillarían ahí al oír del poder y de la fidelidad del Eterno que mostró a ellos en esa difícil situación, y esta sería la herencia de Esad y Jacob en su infancia. Como dice Génesis capítulo 25 del 27 al 28, creciendo los niños, Esad fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo, que en hebreo es tam, íntegro, completo, piadoso, querido. Número Strong 8535, que habitaba en tiendas, y hay un claro ejemplo. Y amó Isaac a Esad, porque comía de su casa, pero Rivka amaba a Jacob. Así que en estos estudios hemos estado viendo, aprendiendo poco a poco la historia de los patriarcas de Israel. Y estas son parábolas vivientes y verdaderas historias que son sombras de futuros eventos. En la historia de Esad y de Jacob veremos algunas pinceladas ahí emergentes de sus caracteres. Y Isaac tenía un apego muy especial por Esad. Ahí Esaú, pues era cazador, un hombre de vida, ahí al aire libre. Mientras que Rivka tenía más apego ahí a su hijo Jacob, quien era más inclinado a vivir en las tiendas. En otras palabras, era más hogareño. Entonces aquí las escrituras nos ayudarán a enfocar lo que el Eterno quiere enseñarnos en su palabra a través de estos dos hermanos. Conociendo sus verdaderos caracteres, podremos tener en sí una idea más clara de nuestras vidas cuando observamos la historia de Esad y de Jacob. Por eso en la Torá, un hombre que le agrada la vida, ahí al aire libre, en el campo, tiene un significado espiritual, el cual representa a una persona que está viviendo fuera de la Torá, fuera de las enseñanzas del Eterno y sus instrucciones, y por lo tanto se interna en el reino que traerá muerte. Por el contrario, permanecer en las tiendas tiene también un significado espiritual e indica a alguien que quiere estar y vivir dentro de los parámetros de la Torá, permaneciendo dentro del reino de la vida. Vivir en la tienda de Yud-Hei Bat-Hei es vivir en su luz, que es el Espíritu de verdad. Y en el libro de Levítico también nos habla sobre la caza. Es en sí permitida siempre y cuando el animal sea limpio, o sea, kosher, y se saque la sangre debidamente y se cubra con tierra. Como dice el Levítico capítulo 17, del 13 al 14. Cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos, que case un animal o un ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la coma será eliminado.
Luego Génesis capítulo 25 del 29 al 30 también nos detalla que dice, guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, muriéndose, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado muriéndome, le dijo. Por eso fue llamado Edom, ahí rojo, y también ha significado aroma. Así que ahora vamos a ver los descendientes de Saúl. En sí todo fue por un acto de arrogancia y de soberbia de parte de Saúl. Así que vamos a ver aquí 3 aspectos del orgullo. El primero es la presunción de creerse por encima de los demás, especialmente en el sentido de autoridad. El segundo aspecto del orgullo es la rebelión o la desobediencia. Cuando una persona es orgullosa, llega a tal punto su propia voluntad que le hace rebelarse contra cualquier autoridad sobre él. Y tercero, el orgullo arrastra un elemento adicional de decisiones imponiendo su voluntad, lo cual se llama en las escrituras actos malignos y de tentar o provocar al Eterno. Como dice Génesis 36, versículo 6, y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa, y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Parece ser que la comida para Esaú era su fuente de vida y no le daba la suficiente fuerza y claridad para percibir las cosas correctamente. Recuerda que en alguna medida somos lo que comemos. Y aquí la filosofía de Esaú era más bien vivir para comer que comer para vivir. Mientras que para Jacob la comida en sí era algo secundario. Comía para subsistir, pero no vivía para comer. Mientras que Saúl se hacía más débil, ahí carnal, Jacob se hacía más fuerte y constante. Por eso no hay una vida permanente fuera de la Torá. Solamente cuando estamos dentro de la Torá, es decir, dentro con el Mesías, Yeshua, dentro de las enseñanzas e instrucciones del Eterno, nuestra vida puede permanecer y prosperar de una forma constante y equilibrada, como dice Juan 15 del 4 al 5. Y vemos que Jacob discierne la condición de su hermano mayor y percibe que él se ha salido fuera del reino de la vida del Eterno. Entonces la prueba a Esaú es para ver cuánta importancia le da su hermano a su primogenitura. Entonces, ¿le importa verdaderamente su primogenitura? Jacob dice, Génesis capítulo 25 del 31 al 34. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, me estoy muriendo. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. Dijo Jacob, júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, con este hecho, Esaú manda un mensaje claro a Jacob
de que él era un hombre que estaba más interesado en las cosas materiales, el campo que representa una persona ahí fuera de la Torá. Allí él perecerá, mientras que Jacob tiene el alimento que perdura y da vida en la necesidad. Con ello revela que Esaú está fuera de la Torá y que su primogenitura no tiene ningún valor para él. Claro está, la primogenitura solo tiene un verdadero valor para aquellos que caminan en la enseñanza y la instrucción de Yud-Hei Bat-Hei. Entonces, pregunta, ¿qué valor le das a tu primogenitura de fe, emuná, fidelidad? ¿Qué es lo más importante en tu vida hoy día? ¿Es lo material o lo espiritual? ¿Lo pasajero o lo eterno? Un Selah para pensarlo. Y como dice el título, la primogenitura no está en venta. Vemos que la madre de Jacob, Rebeca, espiando, dice que escuchó que Isaac se preparaba a pasarle la bendición del pacto sobre Esaú. Ella recordó en sí lo que el Eterno le había dicho mientras estaba embarazada de sus hijos. Por lo tanto, Rebeca tomó el asunto en sus propias manos, ya que sabía que el heredero del pacto de la promesa era Jacob y no Esaú. Con este entendimiento, ella llamó a Jacob diciéndole: «Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte». Génesis 27, del 9 al 10. Así que la palabra hebrea aquí para cabrito es gedi. Aquí es interesante ver que la palabra en hebreo, según el diccionario Strong 1423, lo cual es por un chivo joven, que proviene de la raíz gadá, que significa ribera. Aquí la palabra para cabra, por la hembra, en hebreo es etz, número Strong 5795, y viene de la raíz que significa ser fuerte. Las cabras machos eran usadas para la comida, y el pelo y la piel para las vestimentas, mientras que las cabras hembras eran usadas para la multiplicación de la especie. Así que Rebeca fue muy específica con Jacob y le pidió que fuera al rebaño, que pasta y los animales domesticados, animales no agresivos por naturaleza, y que trajera escogiendo 2 buenos cabritos tiernos, y ella los prepararía de acuerdo a las instrucciones de Yud-Hei Bat-Hei. Así que un chivo ahí en las escrituras puede representar la ofrenda de sacrificio también por el pecado. Hay una conexión. También vemos que Jacob más adelante fue nombrado como Israel, el cual se convertiría en el padre de 12 hijos, conocidos como las 12 tribus de Israel. Así que los 2 chivos en esta historia significan eventos proféticos y representan el sacrificio por la limpieza corporativa de toda la nación de Israel, el cual se lleva a cabo todos los años del día de Yom HaKippurim, día de la expiación, día del perdón. Así que Rebeca en este día ofreció igualmente 2 cabritos. Y ahí un cabrito también significaba la ofrenda de sacrificio por el pecado ante el Eterno. Y el otro chivo era designado como el chivo expiatorio para hacer expiación por los pecados del mundo.
Y bueno, Levítico 16 a más contexto. Finalmente, la remoción del pecado una vez y para siempre vino a través de nuestro amado Mesías Yeshua, la simiente de la promesa a través del pacto renovado en el Cordero de Yud-Hei Bad-Hei, que quita el pecado del mundo. Así que la primogenitura no está en venta, de igual manera que la tierra de Israel no está en venta, pero esto es precisamente lo que Esaú hizo y lo que hacen todos aquellos que siguen los pasos de Esaú. Personas así concuerdan poco con el pacto del Eterno, que es despreciar la primogenitura y aún despreciar lo que Yud-Hei Bad-Hei ha escogido y traerá como resultado muerte. No hay un poder capaz de sustentar la vida fuera de la Torá, es decir, a Yeshua, la Torá viviente. Entonces, pregunta, ¿somos creyentes que no hemos apreciado nuestra primogenitura y también la hemos despreciado? ¿Somos creyentes que hemos cortado la enseñanza e instrucciones del Eterno porque Yeshua ha venido y aún ha reemplazado supuestamente la ley porque ya no estamos bajo la ley? En sí es verdad, no estamos bajo la ley de la muerte y el pecado, pero los que ahora creen están en la ley de la vida, es decir, con Yeshua. Como dice, si se presenta la ley sin el poder salvador de Yeshua, no hay libertad del pecado, pero la gracia salvadora del Eterno, la cual no anula la ley, pone a nuestro alcance el poder que nos libra del pecado. Porque donde está el Espíritu del Eterno, Yud-Hei Bad-Hei, allí hay libertad. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Yeshua dice, vengan, vengan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no seamos un pueblo orgulloso, arrogante, que no ve el valor en la enseñanza y la instrucción del Eterno, la Torá, la encarnación también de la enseñanza y la instrucción del Eterno es en sí Yeshua. Por eso Él vive. Agarrémonos a la vida y no despreciemos la palabra que nos da la vida. Y quiere el Eterno que los que estamos retornando ahí a los caminos de la Torá, abracemos a toda nuestra herencia y levantemos toda la Torá, ahí desde Génesis hasta Apocalipsis, levantando así también el tabernáculo caído de David, la palabra verdadera y viva del Eterno. Así que de hecho Esaú pereció porque murió espiritualmente. No seamos de los que están fuera de la Torá, quienes se debilitan y se desmayan, sino agarrémonos firmemente a la Torá y caminemos en sus caminos, en la fortaleza, la vida libertadora del Eterno y de su gran poder por medio de Yeshua, porque en sí Jacob también vemos que sirvió a Esaú, ahí la comida, aún con pan y vino, bebida, lo cual sellaba la entrega del derecho de la primogenitura de un hijo al otro, familiar redentor, ahí uno que tiene relación sanguínea es el único que puede redimir una primogenitura. Por eso, nunca decir que Jacob aquí obtuvo la primogenitura por engaño, como dicen y enseñan algunos predicadores ahí erróneamente. El Eterno no puede otorgarnos algo a través del engaño, porque Él es justo y verdadero, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Además, nunca se habla negativamente de Jacob en la palabra, pero sí de Esaú. Vemos también en relación al libro de Hebreos
capítulo 12, del 16 al 17. Y también, como Jacob, que hay bendiciones, como para los héroes de la fe, como Jacob, en Hebreos capítulo 11, del 9 al 10. Ahora continuamos con el capítulo 26. En sí, Isaac también siguió los pasos de su padre Abraham. Cuando hubo hambre en la tierra, él viajó al territorio de Abimelech, ahí rey de los filisteos, en Gerar. Allí el Eterno advirtió a Isaac que no viajara fuera de la tierra. Él, como la simiente prometida, Isaac debería permanecer en la tierra prometida, ya que él fue la ofrenda sin mácula, sin mancha, para el Eterno. Hay un sacrificio vivo. Como dice Génesis capítulo 26 del 2 al 5, allí se le apareció Yud-Hei Bat-Hei y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis misbot, mandamientos, mis jukim, estatutos, y mis torot, leyes. Por eso el Eterno confirma aquí a Isaac el pacto de la promesa dada a su padre Abraham. Y si observamos aquí en el versículo 5, el Eterno dijo: Abraham obedeció mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí los significados hebreos de las palabras en las raíces hebreas para este pasaje son: Abraham obedeció mi voz y guardó mi encargo, encomienda, hechos de amor inefables, impresiones duraderas, enseñanza y mi instrucción. Y bueno, en la traducción de la Septuaginta en griego se transmite una imagen de un Eloá legalista y severo, mientras que en la traducción al hebreo lo describe como un Eloá de amor. Así que Isaac y Rebeca permanecieron en Gerar, pero como su padre Abraham hizo anteriormente al rey referente a su esposa Sara, diciendo que era su hermana, ahí en Génesis 20 del 11 al 12, ahora vemos que Isaac va a mentir descaradamente ahí al rey Abimelech, llamando a su esposa Rivca su hermana, para así protegerse a sí mismo. Por eso aquí vemos algo curioso del padre al hijo, que los pecados de los padres pueden pasar a los hijos. Y aquí la ley de la siembra y de la cosecha. Claro está, si no se corta y renuncias a ellos en el nombre de Yeshua. Vemos que el acto de amor de Isaac por su esposa lo expone ante Abimelech, conociendo bien a él, al Eterno de Abraham. Ahí Abimelech escoge de no involucrarse porque temía por su vida. Gracias al Eterno y bueno, permite a Isaac y a su familia vivir en la tierra. Y se dice que Isaac planta y cosecha ahí una gran cosecha en ese año. También que llegó a ser un hombre muy próspero, con grandes rebaños y muchos siervos, porque el Eterno siempre estaba con él, porque él como cabeza daba gloria al Eterno y el Eterno lo bendecía. Es importante recordar que vivimos también en un desierto en esta vida, así como que tener miedo a las expresiones ahí del desierto, quizá, ya que también esto ha probado ser un lugar de enriquecimiento y experiencias que nos pueden ayudar a madurar. Bueno, para los que saben aprovecharlas. Aquí vamos a poner de ejemplo
a un apóstol que realmente nos habla tanto en sus cartas, que realmente su vida no fue nada fácil y él en sí no se casó. Bueno, se dice que tuvo al inicio algo, pero él luego decidió abandonar todo para seguir la palabra. El apóstol Pablo estuvo también en un desierto, pero estuvo como unos 13 años retirado ahí en el desierto de Arabia antes de entrar de lleno en el ministerio más fructífero y eficaz en toda la historia de la iglesia de la Keilah de Yeshua. Ahí de los últimos 2000 años, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 17. Ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, pregunta, ¿cuál es el desierto en tu vida en estos momentos? En sí todos estamos pasando un desierto, ya sea familiar, física, económica. Es como llevar nuestra cruz en el desierto. Así que vemos con esta historia, conforme Isaac creció y fue más poderoso, aún teniendo a 2 hijos, uno perverso, otro noble, vemos que también ahí había un propósito. Y aún acá con esta porción de esta parashá vemos que también Abimelech, otro tema, y por eso ahí le pidió que se mudara. Y los siervos de Abimelech le causaron problemas también cegando los pozos que Isaac y su padre Abraham habían abierto en su viaje a través de esa región. Vemos que los pozos también simbolizan vida, que te sostienen el desierto, que eran pozos llenos de agua. También representa el espíritu de vida del Eterno. Estos siervos del rey no querían saber nada del agua de vida, o sea, del Eterno. Y el cegar un pozo se considera un hecho muy grave, especialmente en el desierto. Isaac no se desanima y continúa abriendo pozos. Finalmente, después de haber abierto el tercer pozo, las disputas cesan. Así que el Eterno, Yud-Hei Bat-Hei, le dio a Isaac suficiente espacio y pudo prosperar en aquella tierra. Como dice Génesis 21, del 25 al 32. Pero Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Abimelech respondió: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Entonces tomó Abraham ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, e hicieron ambos un pacto. Pero Abraham puso aparte 7 corderos del rebaño, por lo que Abimelech le preguntó: ¿qué significa esas 7 corderas que has puesto aparte? Abraham respondió: que estas 7 corderas recibirás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos. Hicieron pues pacto en Beersheba. Luego se levantaron Abimelech y Ficol, jefe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Luego vemos Génesis 26, versículo 24. Aquella noche se le apareció el Eterno, Yud-Hei Bat-Hei, y le dijo: yo soy el Elohim de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Después de todos los acontecimientos, vemos que ninguna oposición, ya sea lo que estemos viviendo, pasando, ninguna oposición cerrará el pozo de tu bendición. Con esto Isaac adoró al Eterno y edificó ahí un altar, invocando el nombre de Yud-Hei Bat-Hei. Allí levanta también su tienda y sus siervos comienzan a abrir un pozo. Y todo el trabajo, ¿verdad?, que debe ser en hacer un pozo, como también el reflejo de nuestra vida, cómo estamos haciendo los pozos. Nos va a tocar trabajar,
quizá duro. Así que vemos aquí también algo espiritual a nuestra alma. Abimelech luego viene y se acerca también ahí a Isaac, como lo hizo a su padre Abraham. Ante él, el rey sugiere un acuerdo entre ambos sobre el pozo. Aunque todavía no se había encontrado agua, Isaac llega a un acuerdo con él. Isaac prepara una fiesta, ellos comen y beben y sellan así el juramento. Entonces, cuando había terminado, Abimelech y sus hombres siguieron su camino. Por eso es solo después de que ellos se habían ido, los siervos de Isaac encuentran agua. Habían encontrado el pozo de Abraham, el pozo de agua viva, agua que sustenta, da vida. Ellos llaman al pozo por nombre Shiva, que vendría a ser un reavivando el nombre original que se le había puesto, lo cual significa el pozo del juramento o el pozo del 7. Así que en ese momento el hijo mayor de Isaac, Esaú, teniendo ya 40 años, se dice que se casa con 2 mujeres cananeas, lo cual fue causa de gran dolor y pena para Isaac y Rebeca, como dice Génesis 26 del 34 al 35. Y aquí como una advertencia, cuidado con quién te casas. Si eliges mal, puedes terminar como Esaú. Continuando Génesis capítulo 27, vamos a ver cómo Jacob obtiene la bendición de Isaac. En sí las escrituras nos transportan a través del tiempo. Isaac era ya anciano y sus ojos ya no veían bien. Aquí también es un símbolo. Los ojos son sinónimos con el corazón y el discernimiento. Así que la vista debilitada, Isaac había en sí perdido su discernimiento espiritual, porque si recordamos, él amaba y prefería más a Esaú. Y por eso era tiempo ya de pasar el pasto a la siguiente generación. Y el alma y las emociones de Isaac vemos que elige él a Esaú. Mientras que Isaac, a pesar de que había rechazado ahí Esaú ya la primogenitura y tenía una naturaleza salvaje, se había casado con mujeres cananeas. También no toma en cuenta el hecho de que si Esaú iba a llevar la bendición, esas mujeres tomarían el lugar de Ritca cuando ella muriera. Y ahí el discernimiento espiritual de Isaac no estaba operativo en ese momento. Esto fue un acto de la carne en sí. ¿Y cómo sucedió esto a Isaac? Génesis 27, versículo 3. Dice, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazarme algo, le dijo su padre. Y como hemos mencionado anteriormente, el Eterno permitió la caza. Si el animal era limpio, kosher, había que quitar la sangre del animal cazado y enterrarlo en la tierra antes de consumir la sangre. Probablemente Saúl no había desangrado en sí el animal adecuadamente y la sangre era portadora de vida aún de ese animal. Y aún más comer la sangre de un animal es igual a identificarse con él y su naturaleza. Por eso una persona es lo que come. Y aquí Esaú tomó la naturaleza de los animales salvajes que él comía a causa de su naturaleza agresiva. Y como cazador puede ser que hubiese comido hasta animales impuros, no kosher. No se nos cuenta en las escrituras lo que él comía, pero su naturaleza nos dice que él adoptó el carácter de un animal salvaje con un instinto depredador. Entonces, cuando vemos esa naturaleza salvaje y el deseo de Isaac en este juego salvaje también expresado en su comida favorita, nos da mucho que pensar, ya que se dice ahí, el comer sangre o carne impura traerá
ceguera al que la consume, ceguera a los caminos del Eterno, y cierto tipo de muerte también al final nos llevará hasta la muerte física. Entonces, conforme vemos a Isaac perdiendo su vista y Esaú eligiendo mujeres cananeas, cosas impuras para su vida, tendremos que reflexionar dos cosas. En sí, es un largo y difícil camino para Jacob. Así que la próxima etapa vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 51, y le dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y ángeles del Eterno que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y bueno, para sellar esta porción, nos vamos a quedar aquí. Número 1. Una comida sana, kosher, bíblica, traerá salud y sanidad a nuestros cuerpos. Y número 2, una mente, corazón limpio, kosher, traerá salud y una vida equilibrada y feliz a nuestro espíritu. Ahí para reflexionar. Entonces, somos lo que comemos en relación al cuerpo, y también es aplicable al alma. Somos lo que nuestros ojos ven, oídos oyen, boca habla, manos palpan y nariz olfatea en relación a nuestro espíritu, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Yud-Hei Bat-Hei que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, Kadosh, santo, agradable al Eterno, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Yud-Hei Bat-Hei, agradable y perfecta. Y bueno, para seguir reflexionando con estos dos hermanos, que en sí Jacob fue el que recibió la bendición, pero vemos que su hermano luego le echó en contra y hasta lo quiso matar. Por eso Jacob huye. Y es ahí como vemos en Juan capítulo 1, versículo 51, una referencia cuando Jacob se quedó dormido en una piedra, y dice que subían y bajaban ángeles del cielo ahí para fortalecer y traer shalom a su vida, porque el camino que él iba a seguir en sí no sería fácil, pero igual el Eterno siempre estaría con él. Y bueno, el Eterno es bueno, que nos conceda su bendición, como dice en Números capítulo 6, versículo 24 al 27, confesando que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Dios Padre. Maranatá, nuestro Adón, nuestro amado Yeshua, viene muy pronto. Romanos 3, versículo 31, la gracia no es una licencia para invalidar la Torá. Entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera, al contrario, confirmamos la Torá. Hermosa carta, el libro de los Romanos con el apóstol Pablo, un siervo con un gran testimonio que nos deja en sus escritos. Y bueno, a seguir adelante. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Escúchame cuando te invoco,
Dios defensor mío, tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Amén. Hermanito, hermanito Juan.